Cuando tenía 14 años, mi madre me echó de casa para entregar mi habitación a sus nuevos hijos. Mi abuela me acogió y me crió. 16 años después, ella rogó por $350,000 para salvar a su hijo, pero mi abuela la arrastró por el patio del cabello. El diario que mi padre escribió antes de morir reveló una verdad que la dejó helada. Mi nombre es Oliver, tengo 30 años y soy director de ventas en una importante empresa inmobiliaria de Chicago. Mi trabajo exige viajar con frecuencia, reunirme con clientes y cerrar contratos millonarios, pero, sin importar lo ocupado que esté, siempre intento volver a casa antes de las 7 de la tarde. Vivo con mi abuela, Margaret, en una casa de 4 habitaciones en las afueras de Chicago. Está situada en una calle tranquila, flanqueada por arces rojos, con un amplio jardín delantero y un pequeño huerto trasero donde ella cuida con esmero sus rosales. Hoy en día, mi vida es estable, tengo un empleo bien remunerado, buenos ahorros y, sobre todo, hay alguien que me espera cada noche con la cena lista. Mi abuela tiene 81 años. Su cabello es completamente blanco, pero sus ojos azules conservan el mismo brillo de siempre. A pesar de que la salud le acompaña, sus articulaciones se resienten en los días fríos. Le encanta cocinar, desde unas sencillas tostadas con mantequilla y ajo hasta guisos elaborados, y siempre tiene algún consejo valioso que darme. Para mí, ella es mi abuela, mi madre y mi mejor amiga a la vez. Antes de dormir, me repito que pase lo que pase, siempre la cuidaré, porque todo lo que tengo es gracias a ella. Fue ella quien me acogió cuando tenía 14 años, después de que mi madre y mi padrastro me echaran de casa. Todo comenzó un fin de semana de octubre de 2009. Vivía con mi madre, Eleanor, mi padrastro, Garit, y la hija de él, Imogen, de 12 años. Nuestra casa, en el South Loop, tenía 3 habitaciones y estaba en una zona tranquila de casas de ladrillo rojo. Mi madre, embarazada de 8 meses, pasaba el tiempo acariciando su vientre y hablándole al bebé con una expresión que no veía desde que mi padre murió. Aquel sábado, el aire estaba frío y fresco. Después de cenar, noté un ambiente extraño. Mi madre y Garit intercambiaban miradas constantes. Al terminar, ella nos pidió reunirnos en la sala. Su voz temblaba, lo que me hizo presentir que no era una simple conversación familiar. Imogen se acomodó en su sillón preferido y Garit se recostó contra la pared, brazos cruzados. Mi madre se sentó en el sofá, frotando su vientre una y otra vez, como buscando calma. No sabía que esa sería nuestra última cena juntos como familia. Una vez todos en silencio, Garit me miró con frialdad y soltó, sin rodeos: a partir de mañana, te mudarás al salón. Me quedé helado. Creí que había escuchado mal y le pregunté: ¿qué? ¿Estás bromeando? ¿Por qué tendría que hacerlo? Su respuesta fue seca y sin un ápice de empatía. Necesitamos la habitación para el bebé. ¿Lo entiendes? Aquella habitación la había comprado y diseñado mi padre para mí. Paredes azules, una cama de roble que él mismo armó, estanterías llenas de los libros que leíamos juntos. Y ahora un extraño me pedía que la abandonara. Con el corazón acelerado, lo miré fijamente y dije: no pienso irme. Mi padre también es dueño de esta casa. Su rostro se tornó rojo, la mandíbula apretada, los puños cerrados y las venas del cuello marcadas. Parecía contenerse a duras penas. Miró a mi madre y dijo con desdén: no me respeta. Ella, con evidente incomodidad, se levantó con dificultad y se sentó junto a mí. Me tomó la mano y con tono suplicante, dijo: Oliver, sé que es difícil, pero ¿podrías ceder por tu hermano? El bebé está por llegar y necesita su espacio. Sentí como si me apretaran una soga al cuello. No vi en su rostro la calidez de antes, solo distancia. Respondí con frialdad: ¿por qué no se muda Imogen? Esta casa es de papá y tuya, no de Gareth y su hija. Ellos fueron quienes llegaron aquí, deberían entender su lugar. Mi madre explotó. Basta, Oliver. Nunca me había gritado así. Defendía a 2 personas que apenas llevaban unos años en nuestras vidas por encima de su propio hijo. Me levanté, dándoles la espalda, y me dirigí a mi habitación mientras Gareth gritaba: «Eres un mocoso malcriado y sin respeto». No respondí. Solo quería encerrar mi dolor entre las 4 paredes que me quedaban. Pero no me dejaron. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, una mano fuerte me agarró de la muñeca con brusquedad, provocándome un dolor agudo. Sabía perfectamente de quién se trataba, Gareth, mirándome con un odio que nunca antes había visto. Su rostro estaba encendido de furia, la mandíbula tensa como si fuera a romperse. Con una voz cargada de amenaza, me gritó: «Soy tu padrastro». No he terminado de hablar. «¿Quién te dio permiso para irte así?».
En ese momento, mi madre y Imogen se acercaron apresuradas. Al ver la agresividad de Gareth, mi madre intentó mantener la calma en su voz y dijo: Gareth, tranquilízate. Es solo un chico de 14 años. Solo entonces Gareth aflojó un poco la presión sobre mi muñeca, aunque no me permitió entrar en mi habitación. En cambio, se colocó frente a la puerta como una pared imposible de mover, bloqueando el paso. El aire se volvió asfixiante. Mi madre me miró entonces, pero la preocupación que yo esperaba encontrar en sus ojos no estaba ahí. En su lugar, había irritación y cansancio. Con un tono que nunca antes le había escuchado, me dijo: Oliver, discúlpate con Gareth. Lo has irrespetado. No podía creer lo que estaba oyendo. Por evidente que fuera la verdad, ella estaba de su lado, exigiéndome que pidiera perdón al hombre que acababa de intentar quitarme mi habitación y que me había lastimado. Bajé la mirada hacia mi muñeca, enrojecida, ardiente y ya inflamada por la fuerza que él había usado. No pude contenerme más y grité: El que debería disculparse conmigo es Gareth. Él me hizo daño. Le mostré la muñeca a mi madre para que la viera bien. La piel estaba enrojecida e hinchada. En lo más profundo de mí, aún esperaba que se acercara, me tomara la mano con cuidado, revisara si estaba grave y luego reprendiera a Gareth. Pero ella se quedó inmóvil, mirándome con frialdad. Segundos después, pronunció unas palabras que me helaron. Deja de exagerar. Solo está un poco hinchada. No es nada. En ese instante comprendí algo doloroso. Mi madre había cambiado por completo. Ya no me amaba ni me protegía como antes. Mientras todos seguíamos allí, Imogen dio un paso al frente. Observó a los presentes y con una voz aparentemente inocente, dijo: ¿No tenemos un cobertizo en el patio? Podríamos convertirlo en dormitorio para Oliver. Al oír esto, vi cómo los rostros de mi madre y Gareth se iluminaban. Intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron con satisfacción, asintiendo. Parecía que esa era la solución que habían estado esperando. Gareth, ahora más calmado, acarició la cabeza de Imogen, y en un tono fingidamente amable, me dijo: La idea de Harp no es mala. Contrataré a alguien para que lo arregle. Cuando esté listo, me entregas tu habitación. Para entonces, yo estaba agotado física, mental y emocionalmente, pero la rabia por el dolor en mi muñeca seguía ardiendo. Me di cuenta de que no necesitaba respetarlos ni complacerlos. Lo miré fijamente y respondí con firmeza: No voy a ninguna parte. Si tanto les gusta la idea, conviertan el cobertizo en cuarto para Imogen o para su bebé cuando nazca. Mi negativa, sin un ápice de concesión, provocó otra explosión en Gareth. Gritó: Si no haces lo que te decimos, lárgate de esta casa ahora mismo, mocoso y respetuoso. Su voz retumbó en toda la casa, tan fuerte y amenazante que Imogen retrocedió un paso. Sin embargo, no sentí miedo. Al contrario, una extraña calma me envolvió. Lo miré sin apartar la vista y dije con total serenidad: Esta casa pertenecía a mi padre. No tienes derecho a echarme. Al mencionar a mi padre fallecido, Gareth soltó una risa burlona y me respondió con desprecio: Tu padre lleva muerto años, chico. La casa está a nombre de tu madre. No intentes usarlo para asustarme. Sus palabras me dejaron helado. Miré a mi madre con la esperanza desesperada de que defendiera la memoria de mi padre y la mía. Pero cuanto más esperaba, más profundo era el dolor. Ella no dijo nada para honrar al hombre que había amado. Con frialdad, afirmó: Gareth tiene razón. Si no aceptas dejar la habitación, te vas de esta casa. Recordé entonces lo que había aprendido en la escuela sobre las leyes de protección a menores y, obligándome a mantener la calma, respondí: Tengo 14 años. Legalmente, no pueden echarme. No había terminado de hablar cuando Gareth soltó una carcajada cruel. Cerró la puerta de mi habitación de un golpe, sacó la llave y la sostuvo con fuerza. Me lanzó una mirada desafiante y dijo: Ya no te echo, pero tampoco entrarás. Llama a la policía si quieres, no podrán hacer nada. Tras ese reto final, se marcharon a su habitación, dejándome solo en el pasillo, sentado frente a la puerta del único lugar que había considerado mi refugio. Me dejé caer contra el frío suelo, apoyando la espalda en la puerta cerrada, y supe con absoluta claridad que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. Luché por contener las lágrimas, negándome a que me vieran débil. Tenía la mente llena de preguntas, ¿por qué podían ser tan crueles? Porque yo, un simple adolescente, debía soportar semejante injusticia en la casa donde había nacido y crecido.
Pero lo que más me dolía era ver cómo mi madre se había transformado. Ya no quedaba en su corazón rastro del hombre que la amó durante 15 años y con quien construyó esa casa desde sus cimientos. En su lugar, estaban Garit, Imogen y el bebé que esperaban, quienes habían llegado apenas un año después de la muerte de mi padre, y aún así recibían más afecto que yo, su propio hijo. En medio de esos pensamientos dolorosos, recordé a mi abuela Margaret, que vivía a solo 16 kilómetros y que siempre me decía con voz firme, cuando pase algo, llámame. Estaré allí en media hora. Sin dudarlo ni un segundo, me lancé hacia el teléfono que me había dejado cargando en la mesa del salón. Mis manos temblaban de preocupación y miedo mientras marcaba, una a una, las cifras del número de mi abuela. Lo había hecho tantas veces que lo recordaba de memoria. Después de 3 largos tonos que rompían el silencio de la noche, ella contestó. No le dio oportunidad de decir palabra, con voz temblorosa, solté. Abuela, por favor, ven a salvarme. En ese instante, escuché pasos fuertes y apresurados desde el dormitorio. Garit salió como una fiera y me arrancó el teléfono de las manos. ¿Qué demonios crees que haces? ¿A quién llamaste? Rugió con un tono amenazante. No me dejó responder. Llevó el auricular a su oído y reconoció la voz de mi abuela Margaret al instante. De pronto, su forma de hablar cambió por completo, adoptando un tono tan falsamente amable que resultaba casi ridículo. No te preocupes, Margaret, no pasa nada grave. Oliver solo está haciendo tonterías. Colgó de inmediato y se llevó el teléfono a su habitación, dejándome solo en la penumbra del salón. Me dejé caer en el sofá, sintiendo como la desesperanza me envolvía. Sabía que esa noche dormiría allí, sin manta, sin almohada, sobre todo, sin sentirme seguro en lo que debería ser mi hogar. Me sentía como un extraño en la casa que mi padre había levantado con tanto esfuerzo. Unos 30 minutos después, mientras seguía encogido en el sofá, inmerso en pensamientos dolorosos, el timbre del portón resonó con insistencia. Era un toque rápido, repetitivo, lleno de urgencia. Garit salió de la habitación visiblemente molesto, murmurando entre dientes. ¿Quién viene a estas horas? Son casi las 10 de la noche. Me levanté, movido por la curiosidad, y lo seguí. Cuando vi la figura de mi abuela Margaret frente a la reja de hierro, una oleada de fuerza recorrió mi cuerpo. Grité con toda la energía que tenía. Abuela, por favor, sácame de aquí. Garit se plantó en la entrada sin intención de abrir. ¿Es tarde, Margaret? No podemos dejarte pasar, respondió de forma cortante. Su negativa solo reforzó las sospechas de mi abuela de que algo grave ocurría. Yo seguía pidiendo ayuda mientras los vecinos encendían luces y algunos salían a ver qué pasaba. Ante la presión, Garit no tuvo más opción que abrir el portón. Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo por primera vez en horas un poco de seguridad. Ya dentro, mi abuela miró la estancia con gesto severo. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó con firmeza. Mi madre y Garit intercambiaron miradas antes de inventar una historia. Él, en su tono falso habitual, dijo. Nada grave, Margaret. Oliver solo te extrañaba y por eso te llamó. Pero mi abuela no se dejó engañar. Con la experiencia que dan los años, les cortó de inmediato. Silencio, los dos. Quiero escuchar lo que pasó, pero de Oliver. Se volvió hacia mí, suavizando la mirada. Hijo, cuéntame todo. Sin titubear, relaté cada detalle, desde que me exigieron ceder mi habitación para el bebé que esperaban, hasta el momento en que Garit me apretó la muñeca con fuerza, sus amenazas de echarme y cómo me dejó fuera de mi propio cuarto. Le mostré mi muñeca, aún hinchada y con marcas. Dios mío, hijo, ¿qué te han hecho? Susurró ella, con un suspiro cansado. De pronto, se levantó y salió sin decir nada. Al minuto regresó con un grueso palo de madera en la mano. Sin previo aviso, se lanzó hacia Garit y lo golpeó en el hombro y la espalda antes de que él lograra sujetar el palo. ¿Estás loca? Gritó, intentando apartarla. Mi madre se levantó, furiosa. Voy a llamar a la policía y decirles que entraste a mi casa para atacar a mi esposo. Mi abuela soltó una carcajada segura y respondió. Adelante, llama. A lo sumo me pondrán una multa, pero no van a ignorar que ustedes han lastimado a un menor de 14 años. Aquello hizo que Garit le arrebatara el teléfono a mi madre. Basta, no llames a nadie, dijo con nerviosismo. En ese instante entendí que, aunque algunas personas no estén presentes a diario, su amor y su entrega son inquebrantables. Mi abuela Margaret estaba dispuesta a todo para protegerme.
Pasados unos 10 minutos, cuando el ambiente se calmó un poco, mi abuela miró fijamente a mi madre y declaró con firmeza: «Me llevaré a Oliver conmigo. Mañana iremos al tribunal de familia en Chicago y firmarás para cederme la custodia». Sorprendentemente, mi madre y Garit parecieron aliviados. Aceptaron sin pensarlo, como si estuvieran deseando librarse de mí desde hace tiempo. Su reacción me dolió profundamente, pero también me hizo comprender que ya no ocupaba un lugar importante en su vida. Apenas un instante después, mi abuela me miró con ternura. Sus ojos, llenos de cariño, transmitían una calidez que me envolvió por completo. Con voz firme pero afectuosa, me dijo: «A partir de hoy, Oliver, vivirás conmigo. Yo me encargaré de cuidarte y asegurarme de que no te falte nada». Asentí sin dudarlo. Sabía que, junto a ella, seguiría recibiendo amor verdadero y sería considerado una parte importante de la familia. En cuanto mi abuela anunció oficialmente que me llevaría a vivir con ella, la actitud de Garit cambió de inmediato. Se levantó, abrió la puerta de mi habitación y me pidió que empezara a empacar. Con un gesto apresurado, me sugirió que reuniera solo lo esencial, algunas mudas de ropa, mis libros escolares y unos cuantos recuerdos de mi padre que guardaba como tesoros. Cada objeto que colocaba en la bolsa estaba cargado de memorias de tiempos más felices, recuerdos que ahora pertenecían únicamente al pasado. 20 minutos después, estaba de pie frente a la casa donde había vivido los últimos 14 años. Observé las paredes familiares, el pequeño jardín delantero y el columpio que mi padre había construido para mí. Un nudo se formó en mi pecho. Finalmente, subí al viejo coche de mi abuela y nos alejamos de lo que ya no sería mi hogar. Mientras el vehículo avanzaba, miré por la ventanilla y vi a Garit, a mi madre y a Imogen de pie en el umbral. Ninguno levantó la mano para despedirse. Permanecieron inmóviles, observando en silencio. En ese momento comprendí que mi nueva vida con mi abuela estaba a punto de comenzar. La noche avanzaba y el sonido del motor se mezclaba con el parpadeo intermitente de las farolas. Sus luces se deslizaban sobre la ventanilla, como recuerdos que se iban desvaneciendo. Permanecimos callados un largo rato, hasta que giré la cabeza para mirarla. Ella, concentrada en la carretera, no necesitaba escuchar mis palabras para entender mi gratitud. No solo me había sacado de una situación sin salida, me había dado un hogar donde sentirme protegido y amado. Como si leyera mis pensamientos, apoyó suavemente su mano sobre mi rodilla. Su mirada, cargada de amor incondicional, me transmitió seguridad. Me dijo que la vida a veces puede ser dura e injusta, pero que lo importante era no rendirse. Me recordó que, aunque el presente se sintiera difícil, el futuro aún podía traer muchas cosas buenas. Añadió que el amor verdadero jamás te pedirá que renuncies a tu dignidad ni que aceptes injusticias. Sus palabras aliviaron el dolor que llevaba en el corazón. Terminó prometiéndome que, desde ese día, nunca más enfrentaría las adversidades solo, siempre tendría a alguien que me cuidara y me quisiera sin condiciones. Esa promesa me reconfortó después de un día tan amargo. Llegamos a su casa cerca de las 11 de la noche. Sin perder tiempo, preparó la habitación que yo solía usar cuando la visitaba los fines de semana. Cambió las sábanas, ordenó el armario y se aseguró de que todo estuviera limpio y acogedor. Aquella habitación había pertenecido a mi padre cuando era niño. Las paredes azul claro, el viejo escritorio de madera y la estantería repleta de libros de aventuras seguían igual que siempre. Dormir en el lugar donde él había crecido tenía algo que me reconfortaba. Aún así, me fue imposible conciliar el sueño de inmediato. Los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en mi mente. No fue hasta cerca de las 2 de la madrugada, cuando el cansancio me venció, que logré cerrar los ojos. Pero el descanso que encontré estuvo lejos de ser tranquilo. Mis sueños se llenaron de recuerdos. Escenas de los días felices con mis padres me arrastraron al pasado, a una época en la que el hogar era sinónimo de amor y calidez. Veía a mi padre, George, un oficial de policía con una sonrisa amable, que siempre encontraba tiempo para jugar conmigo después de largas y agotadoras jornadas. Sin importar el peligro o el estrés de su trabajo, al llegar a casa se convertía en el mejor padre del mundo. También recordaba a mi madre, Eleanor, secretaria en un importante bufete de abogados. A pesar de sus estrictos horarios y plazos, siempre intentaba llegar a casa para preparar una cena caliente. Sus manos tenían el talento de transformar ingredientes simples en comidas memorables. Rememoraba cómo, de niño, mi padre me sostenía en sus brazos mientras me contaba historias fascinantes de su día, o cómo mi madre se sentaba a mi lado para leerme cuentos de príncipes y princesas hasta que me quedaba dormido. Los fines de semana íbamos al zoológico, riéndonos de las travesuras de los monos, o pasábamos vacaciones en la playa, donde construía castillos de arena con papá y recogía conchas con mamá. Esa felicidad se rompió por completo cuando tenía 12 años.
Era un frío fin de semana de octubre de 2007. Estábamos viendo una película cuando el teléfono fijo sonó con insistencia, como presagiando algo terrible. Tras una breve conversación, mi madre se derrumbó entre sollozos. Desde ese día, ya no tuve padre. Murió en un accidente en la autopista. La policía concluyó que conducía bajo los efectos del alcohol. Nadie en la familia lo creyó al principio, él jamás había probado una gota de licor. Años más tarde descubriría la verdadera razón por la que bebió aquella noche, escondida en un diario secreto que había dejado. Después de su muerte, mi madre se transformó. Apenas hablaba, su sonrisa desapareció y las noches sin dormir se volvieron rutina. Muchas veces la veía sentada junto a la ventana, mirando al vacío o sosteniendo fotos familiares mientras las lágrimas caían en silencio. Creía que amaba tanto a mi padre que la pérdida la había destrozado por completo. Durante los 3 primeros meses, mi abuela Margaret se convirtió en el verdadero sostén de la familia. Conducía desde su casa, a 10 millas de distancia, para cuidar de mí y vigilar el estado emocional de mi madre. Cocinaba para nosotros, me ayudaba con las tareas escolares y se aseguraba de que mamá no hiciera nada impulsivo en medio de su dolor. Aunque ella también sufría la pérdida de su único hijo, reprimía su pena para mantenernos firmes. A veces la sorprendía limpiándose las lágrimas en silencio, solo para girarse después y regalarme una sonrisa de consuelo. Pasado ese tiempo, mi madre comenzó poco a poco a retomar su vida, buscando un nuevo empleo para reconstruir lo que quedaba de nosotros. Durante un tiempo, mi madre parecía haber recuperado parte de la luz que había perdido. Iba a trabajar con mejor ánimo, y en ocasiones, regresaba temprano para preparar la cena, tal como solía hacerlo antes. En esas noches, me contaba historias y mostraba interés por mis estudios. Su cuidado y afecto me hicieron pensar que nuestro futuro podía ser prometedor, que si permanecíamos unidos podríamos superar el dolor de la pérdida, y con el tiempo, volver a una vida parecida a la de antes. Pero la realidad se encargó de borrar esa esperanza. Justo un año después de la muerte de mi padre, otra sacudida familiar se instaló en mi vida, como si el destino quisiera ponerme a prueba una vez más. Fue entonces cuando descubrí quién en mi familia estaría dispuesto a sacrificarse por mí. Ese año, mi madre empezó a comportarse de forma distinta, aunque yo no lo comprendía del todo. Comenzó a relacionarse con un hombre que no conocía. Al principio, me dijo que era un compañero de trabajo, pero pronto se hizo evidente que su vínculo era mucho más que amistad. Lo invitaba a cenar los fines de semana, y en ocasiones, él se quedaba a dormir, en el mismo cuarto que ella había compartido con mi padre en sus momentos más felices. Para mí, aquello era incómodo y un agravio a su memoria. Ese hombre era Gareth Thompson, su jefe directo en el bufete de abogados donde trabajaba. Tenía 42 años, estaba divorciado desde hacía 2 y tenía una hija llamada Imogen, 2 años menor que yo. Vestía con elegancia y transmitía la seguridad de alguien acostumbrado al éxito. Sin embargo, desde nuestro primer encuentro me causó una mala impresión. Su mirada fría y cargada de desprecio me hacía estremecer. Lo que más me molestaba era su doble cara, frente a mi madre se mostraba amable, preguntaba por mis estudios e incluso ofrecía ayuda con mis tareas, pero cuando ella salía de la habitación, su trato cambiaba por completo. Me dirigía a miradas duras y comentarios hirientes. Peor aún, inventaba historias negativas sobre mí para contárselas a mi madre, que era desobediente, irrespetuoso y difícil de manejar. Con sus mentiras logró que ella pensara que me estaba convirtiendo en un adolescente problemático que necesitaba disciplina más estricta. Traté de hablar con mi madre sobre su actitud y sus falsedades, pero siempre desestimaba mis palabras. Decía que estaba siendo sensible de más y que, en el fondo, solo me molestaba compartir su cariño con otra persona. Después de varios intentos fallidos, y de que incluso me regañara por hablar mal de Gareth, dejé de insistir. Comprendí que, para ella, lo que él dijera valía más que cualquier cosa que yo pudiera contarle. Cuando mi abuela Margaret venía a visitarnos o yo iba a su casa los fines de semana, le contaba todo. Recuerdo que, con mis 13 años y lleno de frustración, llegué a rogarle: «Abuela, por favor, ayúdame a separarlos. Gareth no es buena persona». Ella me abrazó con calma y me respondió con la serenidad de quien sabe más por experiencia: «No puedo hacer eso, cariño. Tu padre ya no está, y tu madre tiene derecho a buscar amor y felicidad de nuevo. Si no puedes vivir en paz con ellos, quédate conmigo, yo me encargaré de ti». Sus palabras me dejaron una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque no podía cambiar la situación, y alivio porque sabía que siempre tendría a alguien que me quisiera y protegiera. 3 meses después, mi madre se casó con Gareth en una ceremonia sencilla en el ayuntamiento. La casa, que antes solo compartíamos los dos, pasó a estar ocupada por 4 personas. Imogen se mudó con nosotros y ocupó la otra habitación disponible.
En mis recuerdos, aquel año de convivencia con ellos vuelve como una película que preferiría no ver. El ambiente se volvió tenso y conflictivo. Mi madre ya no era la mujer paciente y cariñosa que conocía, estaba irritable, reaccionaba con enojo y siempre defendía a Gareth y a su hija, sin escuchar mi versión. Las noches de conversación que solíamos compartir desaparecieron, reemplazadas por charlas privadas entre ellos a puerta cerrada. Gareth tenía una habilidad especial para provocar discusiones. Se aferraba a cualquier detalle para criticarme, un plato sin lavar, una palabra a Moen que no le gustara, y cada día encontraba algo nuevo para reportar a mi madre, quien le creía sin dudar. Y Moen, por su parte, aprendió rápido a imitarlo, me provocaba y luego corría a él llorando, dándole así una excusa para reprenderme frente a ella. En el sueño que tuve esa noche reviví la escena más dolorosa, los tres exigiéndome que dejara mi habitación. La voz fría de mi madre diciéndome que, si no lo hacía, debía irme de la casa. El apretón de Gareth en mi muñeca, tan fuerte que dejó marcas. Y, por último, la imagen de la puerta cerrándose con llave, dejándome en el pasillo como si fuera un extraño. Desperté aún atrapado en esa sensación de traición y soledad, en la casa que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Aquellas imágenes se repetían una y otra vez en mi mente. Fue mi abuela quien abrió las cortinas, dejando que la luz de la mañana inundara la habitación. «Levántate, lávate la cara y desayuna», me dijo con dulzura. «Tenemos que ir al juzgado de familia. Tu madre nos espera allí a las 9». No discutí ni pregunté. Me vestí con la ropa más presentable que tenía y apenas probé el desayuno que me preparó, tostadas con mantequilla y un vaso de leche caliente. La ansiedad me cerraba el estómago. A las 9 en punto llegamos al Tribunal de Familia del Condado de Cook, en el centro de Chicago. El edificio, de ladrillo rojo y grandes columnas, imponía y me hacía sentir pequeño. Caminé junto a mi abuela, que me sostenía la mano con firmeza. Mi madre y Gareth ya estaban allí, sentados en sillas de plástico. Ella, con el embarazo avanzado, me dedicó apenas un leve asentimiento. El trámite fue más rápido de lo que imaginaba. Un funcionario explicó que mi madre debía firmar el formulario FL 105 para ceder legalmente su custodia, mientras mi abuela firmaba para obtener la tutela temporal. Lo que más me impactó fue la rapidez con la que mi madre estampó su firma sin leer, sin vacilar, sin mirarme una sola vez, como si estuviera firmando un simple contrato de compraventa y no renunciando a su papel como madre. Cuando todo terminó, el juez reconoció a mi abuela Margaret como mi tutora legal. Esa tarde, ya de vuelta en su casa, una mezcla de emociones seguía agitando mi interior. La abracé con fuerza y le susurré, «Gracias por todo. No sé qué haría sin ti». Ella acarició suavemente mi cabello y respondió, «Te prometí que cuidaría de ti, y voy a cumplir esa promesa». En ese instante supe que, de toda mi familia, solo me quedaba una persona leal, mi abuela Margaret. Los años que siguieron los viví rodeado de su amor incondicional y su dedicación total. La vida con ella era muy distinta a cualquier cosa que hubiera conocido antes. Cada mañana me despertaba con su voz dulce llamándome por mi nombre y con el aroma de panqueques recién hechos que venía desde la cocina. Por las noches me esperaba para cenar juntos y siempre me preguntaba cómo me había ido en la escuela. En lo económico, mi abuela estaba bien posicionada, tenía a su nombre 4 casas en alquiler, suficientes para sostenerme hasta que terminara la universidad sin pasar penurias. Esas propiedades eran el legado de mi abuelo Alfred, quien había fallecido en el año 2000. Él había sido un contratista de obras exitoso y las compró en los años 80, cuando la propiedad inmobiliaria en Chicago aún era accesible. Con esas rentas, mi abuela recibía alrededor de $6.000 mensuales, lo que le permitía vivir sin estrés financiero, sin necesidad de trabajar y dedicarse por completo a cuidarme y criarme. Aún así, su seguridad económica nunca me volvió descuidado ni derrochador. Al contrario, siempre procuré vivir de forma responsable y sencilla. Solo compraba lo que realmente necesitaba, no pedía cosas costosas ni perseguía la vida ostentosa que muchos de mis compañeros anhelaban. A los 16 años comencé a trabajar a medio tiempo los fines de semana y durante las vacaciones de verano para ganar algo de dinero y ayudar con los gastos. Repartí periódicos por las mañanas, trabajé como camarero en una cafetería local y más tarde di clases particulares de matemáticas a niños del barrio. Aunque ella siempre me repetía que no era necesario, yo quería aprender a valerme por mí mismo y comprender el valor de cada dólar que ganaba. A los 24 años, mi abuela me sorprendió con un gesto que me conmovió profundamente, decidió vender una de sus propiedades más valiosas por $380.000. Con ese dinero, sumado a sus ahorros, compró una casa nueva de 4 habitaciones en los suburbios del oeste de Chicago, y me la regaló. La vivienda tenía 2.200 pies cuadrados de espacio habitable, un hermoso jardín delantero y trasero, garaje para 2 autos y estaba ubicada en un barrio tranquilo, seguro y con buenas escuelas cercanas. Hoy seguimos viviendo en ese mismo lugar.
Cuando le pregunté por qué me había hecho un regalo tan grande, me miró con ternura y me dijo: ya tienes 24 años, necesitas tu propia vida, debes encontrar una buena esposa, formar una familia y tener hijos. Su generosidad me tocó el alma, pero vender una propiedad significaba que sus ingresos mensuales disminuirían en $1.500. Por eso, le respondí con firmeza que solo aceptaría el regalo si ella aceptaba vivir conmigo y dejar que yo la cuidara. Al principio dudó, temiendo que su presencia dificultara que yo encontrara pareja. Sin embargo, terminó aceptando, y desde ese momento hasta hoy hemos vivido juntos, compartiendo un hogar donde, al fin, puedo devolverle un poco del amor que ella me dio durante tantos años. En cuanto a mi madre y Garais, después de que me fui de su casa en 2009, su vida entró en una espiral descendente de la que nunca lograron salir. Por lo que mi abuela escuchaba de algunos vecinos, su situación empeoraba cada vez más. En 2015, exactamente hace 10 años, mi abuela me contó algo que me dejó sorprendido y que me hizo ver la ironía con la que el destino a veces actúa. Se habían visto obligados a vender la casa, la misma que mi padre había construido con tanto esfuerzo, la misma de la que me habían echado, para pagar deudas aplastantes. Según supo mi abuela, Garais había invertido en un negocio que fracasó estrepitosamente. Abrió su propio bufete, pero no consiguió suficientes clientes y, además, invirtió en la bolsa en el peor momento posible. Las deudas bancarias y de tarjetas de crédito se acumularon, y los intereses subieron más allá de lo que podían pagar. El banco les envió múltiples advertencias y finalmente amenazó con embargar la vivienda si no liquidaban el capital más intereses en un plazo de 60 días. Sin otra salida, pusieron la casa a la venta por un valor muy inferior al real para reunir el dinero. Ese año, cuando mi abuela me contó la noticia, me preguntó con cautela: «Oliver, ¿quieres que compre de nuevo tu antigua casa familiar? Si quieres conservarla por la memoria de tu padre, yo la pago». Pero rechacé la oferta sin pensarlo. La miré a los ojos y le respondí: «Esa casa solo me recuerda el dolor por papá y la traición de mi madre. No quiero vivir allí ni recordarlo cada día». Ella asintió, comprendiendo perfectamente, y así dejamos que esa casa se fuera junto con las memorias amargas que guardaba. A partir de 2015 corté todo contacto con mi madre y su nueva familia. No supe dónde se mudaron, cómo estaban económicamente, ni siquiera si seguían vivos. Algunas noches de insomnio me preguntaba si ella se arrepentiría de sus decisiones, si pensaría en el hijo que había dejado atrás. Con el tiempo me convencí de que ese capítulo se había cerrado para siempre, que nuestros caminos nunca volverían a cruzarse, y aprendí a vivir sin su presencia ni su afecto. Pero el destino decidió darme un golpe inesperado. Hace apenas una semana, mi madre apareció en la puerta de mi casa, desesperada, obligándome a enfrentar un pasado que creía enterrado. Ese día tomé la que quizá haya sido la decisión más implacable de mi vida. El último domingo, que debería haber sido tan tranquilo como cualquier otro, mi rutina se rompió. Eran las 2 de la tarde y estaba viendo televisión con mi abuela cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me quedé paralizado. Allí estaba mi madre, con un aspecto mucho más envejecido y cansado que el que recordaba de hacía 16 años. Su cabello estaba completamente encanecido y el rostro marcado por profundas arrugas, con patas de gallo alrededor de los ojos. Llevaba un suéter viejo y gastado, y era evidente que había estado llorando durante mucho tiempo antes de llegar. Pese al rencor que aún me oprimía el pecho, la invité a pasar. En ese momento, mi abuela estaba en la cocina y no había notado su presencia. Nos sentamos en el sofá, y mi madre, con la voz temblorosa, comenzó a explicarme su situación. El hijo que tuvo con Garit, un muchacho llamado Harry, ahora tenía 15 años y padecía leucemia en etapa avanzada. Los gastos del tratamiento eran abrumadores y necesitaban $350.000 para llevarlo a un hospital especializado en Houston. Con lágrimas resbalando por sus mejillas, me suplicó: «Oliver, por favor, ayúdame. Sé que me equivoqué en el pasado, pero Harry es tu hermano. No puedes dejar que muera». Guardé silencio unos segundos, luego la miré fijamente y respondí con frialdad: «No olvides que yo también soy tu hijo. Recuerda lo que me hiciste hace 16 años, sobre todo ahora que vienes a pedirme dinero». Apenas terminé de decirlo, mi abuela salió de la cocina con un álbum de fotos viejo en las manos y el rostro encendido de ira. Sin pronunciar palabra, se abalanzó sobre mi madre, la tomó del cabello y la arrastró hacia el patio delantero. Con voz cargada de veneno, gritó: «Tú no mereces sentarte en la casa de Oliver». Aquella reacción me dejó paralizado. La última vez que la había visto tan furiosa fue cuando golpeó con un palo de madera a Gareth. Sin pensarlo, corrí tras ellas. Ya en el frente de la casa, mi abuela arrojó el álbum a los pies de mi madre. Las páginas se abrieron, dejando escapar fotografías de épocas más felices, cuando mi padre aún vivía, mañanas de Navidad, cumpleaños, picnics familiares. Al ver aquellas imágenes, mi madre se derrumbó por completo,
cayendo de rodillas en la entrada mientras suplicaba entre sollozos. Margaret, por favor, ayuda a Harry. Haré lo que sea para compensarte. Pero mi abuela la rechazó sin titubear, con una voz dura e implacable. Tú eres la razón por la que mi hijo está muerto. Lárgate de aquí, mujer inútil. Sus palabras me dejaron desconcertado. La razón de la muerte de mi padre. Esa pregunta se me clavó como una cuchilla. Me giré hacia ella y le pregunté de inmediato. Abuela, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo pudo mi madre ser la causa de que papá muriera? Ella dejó escapar un suspiro profundo, con los ojos llenos de dolor, y respondió. En aquel entonces, tu madre tenía una aventura con su jefe. Tu padre lo descubrió. Quedó destrozado. Bebió hasta perder el sentido, tomó el coche y ocurrió el accidente. Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo. Sentí que todo giraba a mi alrededor. Balbuceé. ¿Por qué me lo dices solo ahora? Ella volvió a suspirar y se metió en la casa. 2 minutos después, regresó con un cuaderno de cuero negro, gastado por el tiempo, el diario de mi padre. Lo había escondido en el cobertizo de su casa. Me explicó que lo había encontrado apenas una semana atrás, cuando fue a limpiar la vieja casa y halló la libreta en una caja sellada. Lo abrió en una entrada fechada el 15 de octubre de 2007, pocos días antes de la muerte de mi padre. En su letra inconfundible, decía, hoy descubrí que Leonor se acostó con ese maldito jefe suyo. Tengo el corazón destrozado. No sé qué hacer con este matrimonio. Leer esas palabras, escritas por su puño y letra, disipó cualquier duda. Sin pensarlo, tomé a mi madre del brazo, la levanté y la empujé fuera de la propiedad con todas mis fuerzas. La vi alejarse mientras un odio ardiente se instalaba en mi interior. Me juré a mí mismo que, mientras viviera, nunca la perdonaría. Desde ese día, mi casa ha estado más silenciosa, pero mi mente no. Las noches se han vuelto largas, plagadas de recuerdos y preguntas que no parecen tener una respuesta definitiva. Hoy celebramos el cumpleaños número 82 de mi abuela Margaret, y no puedo evitar sentir que, aunque la vida me haya golpeado de las formas más crueles, ella siempre fue el refugio que me salvó de un naufragio seguro. No sé qué haré respecto a Harry. Tal vez algún día encuentre el valor para verlo y escuchar su voz. O tal vez, lo único que pueda darle sea mi ausencia, como un recordatorio de todo lo que pasó y de lo que no puedo perdonar. Por ahora, me limito a aferrarme a la única certeza que me queda, mi lealtad hacia quien nunca me abandonó, y mi decisión de no volver a permitir que quienes me destruyeron tengan un lugar en mi vida.